Escucha atentamente. Utiliza el botón Contenido para acceder al temario del curso. Los botones de navegación te permitirán avanzar y retroceder secuencialmente. Esta área te muestra el nombre del curso y el título de la lección donde estás ubicado actualmente. Y finalmente presiona este botón para salir. Cuando regreses, el curso te ubicará al inicio de la última lección tomada. El 28 de abril de 2009, se generó en una planta de transporte de hidrocarburos el volcamiento de una grúa que realizaba el izaje de un spool de tubería de 24 pulgadas, con una longitud de 14 metros y un peso aproximado de 3.1 toneladas. Luego de estabilizar la grúa y nivelarla, extendiendo los gatos hidráulicos estabilizadores, se procedió a asegurar el spool con eslingas. Al iniciar el izaje del spool, la grúa se desestabilizó y se levantó en las llantas traseras hacia el punto donde estaba la carga, quedando en posición vertical. Por fortuna, ni el operador ni los trabajadores presentes en el área sufrieron lesiones. Reflexionemos. ¿Qué pudo generar el accidente? ¿Qué pudieras haber hecho para evitar que ocurriera? Factores como la construcción de un plan de izaje inadecuado, no elaborar un procedimiento y un análisis de riesgos específico para la tarea, la falta de experiencia y la práctica del operador del equipo y la evaluación inadecuada de las condiciones para realizar la actividad generaron la materialización del accidente. Por ese motivo, te invito a que tomes este curso virtual, Levantamiento Mecánico de Cargas, en donde podrás conocer los lineamientos en el equipo para levantamiento mecánico de cargas, requerimientos y prácticas operativas que usamos en Zenit. Al finalizar el curso, estarás en capacidad de, haz clic en los botones. Reconocer los entes internacionales que emiten las normas regulatorias o estándares de seguridad para el levantamiento mecánico de cargas y los documentos locales que definen los criterios de operación y mantenimiento. Explicar las condiciones generales en los equipos de levantamiento mecánico de cargas. Reconocer los requerimientos de los trabajos de levantamiento mecánico de cargas y de personas. Describir las condiciones que permiten categorizar los izajes estándares o críticos. Identificar los roles y las responsabilidades del personal que interviene en una actividad de levantamiento mecánico de cargas. Iniciemos con los entes reguladores y los estándares en el levantamiento mecánico de cargas. Las normas regulatorias para el levantamiento mecánico de cargas han sido emitidas por American Society of Mechanical Engineers, American National Standards Institute y Occupational Safety and Health Administration. Cada fabricante de equipos de izaje está en la obligación de suministrar la información técnica y operativa del equipo y los parámetros para los cuales fue diseñado, con el fin de no sobrepasar los límites estructurales y de estabilidad. Esta información servirá como base para establecer criterios de operación y mantenimiento de los equipos de levante que estén al servicio de Zenit, a través del Manual de Operación y Mantenimiento y la tabla de capacidades del equipo de izaje. Estos dos documentos deben estar en el idioma del país de operación, país nativo del operador, aparejador señalero y controlador de maniobra.
Después de conocer cuáles son los documentos técnicos que establecen los criterios para operar los equipos de levantamiento mecánico de cargas, ahora veamos los lineamientos generales que se deben atender en el levantamiento. Cumplir con lo establecido en el procedimiento para la planeación y programación semanal de actividades. Todas las operaciones de levantamiento mecánico de cargas deberán ser soportadas en el permiso de trabajo, junto con los documentos y certificados de apoyo establecidos. Todos los izajes de cargas deben realizarse con una completa identificación de peligros y análisis de riesgos, siguiendo los lineamientos del instructivo Análisis de Riesgos para la Viabilización de Actividades HSE y N13. Un instructivo paso a paso de la maniobra. Este debe ser realizado por el supervisor de la maniobra para izajes considerados críticos. Una correcta selección del equipo a utilizar con certificación de inspección vigente emitida por un organismo acreditado y un personal debidamente entrenado, competente y con certificación vigente emitida por un organismo acreditado. El aparejamiento de cargas y señalización de equipos debe ser realizado por personal competente y debidamente certificado. Todas las grúas, excepto las hidráulicas de brazo articulado, deben tener instalado y habilitado el dispositivo sensor de momento de carga. Los brazos articulados deben contar como mínimo con un sistema de protección por sobrecarga o un limitador de capacidad. Los levantamientos o izajes críticos deben ser definidos y controlados, de tal forma que respondan a los peligros inherentes a la operación. Todas las operaciones de izaje deben ser valoradas de acuerdo con lo establecido en la matriz de evaluación de riesgos de la metodología RAM. Dentro de la planeación y desarrollo de la operación, todo izaje crítico debe contar con un controlador de maniobras. El controlador de maniobras deberá participar y liderar el proceso de planeación de la maniobra y participar en el proceso de arranque. Para operaciones y proyectos donde haya limitantes desde el punto de vista geográfico, locativo y de operaciones simultáneas, la presencia del controlador de maniobras en el desarrollo de la operación de izaje será definida por los análisis de las operaciones realizadas en la ejecución diaria del proyecto u operaciones, dando prioridad a las operaciones de izaje de más alto impacto y potencial de pérdida. En Zenit, solo podrán realizarse izajes de carga hasta con un 85% de la capacidad bruta del equipo de izaje, con respecto a las tablas de cargas y capacidades del equipo. El área de izaje debe permanecer demarcada durante todo el proceso, la cual incluye el radio de giro del equipo y el volumen de la carga. Esta área es de acceso restringido para el personal y equipo diferente al definido en la maniobra. Si la actividad lo requiere, solo podrá intervenir personal cuando el equipo no esté en movimiento. Zenit no reconoce a los carromachos como equipos de levantamiento mecánico de cargas y prohíbe su utilización como equipo de izaje dentro del alcance definido para este procedimiento. Una vez tenemos claras las condiciones generales que deben cumplir en el levantamiento mecánico de cargas, continuemos con los requerimientos y prácticas operativas.
Todos los equipos de izaje, tales como grúa móvil, puente grúa, montacarga, winche, equipos de levantamiento mecánico de personas, aparejos de carga, cables, entre otros usados en el levantamiento mecánico de cargas en Zenit o en el desarrollo de actividades operativas para Zenit, deben ser inspeccionados, certificados, mantenidos y operados de conformidad con las recomendaciones del fabricante, las prácticas API, American Petroleum Institute, las regulaciones OSHA, Occupational Safety and Health Administration, y ASME, American Society of Mechanical Engineers, o ANSI, American National Standards Institute, y además las políticas y procedimientos operativos de Zenit. Los requerimientos alrededor de los trabajos de levantamiento mecánico de cargas y de personas son: haz clic en los botones. Los operadores de grúas y equipos de izaje, así como los aparejadores o señaleros y controladores de maniobra, deben tener vigente la certificación, la cual debe ser validada por el organismo certificador cada año. Esta certificación debe ser emitida por un organismo con acreditación vigente del ente designado en cada país. Por ejemplo, ONAC, para el caso de Colombia. No se permite ningún acompañante en la cabina del operador de los equipos de izaje durante la operación. Para cualquier proceso de levantamiento mecánico de personas, se debe cumplir con las reglamentaciones legales existentes y vigentes para trabajos en alturas. El sistema de antichoque de bloques debe ser instalado en todas las grúas, tanto en el gancho principal como en el auxiliar, con bloqueo de función. Los sistemas de levantamiento de personas, por ejemplo, ManLift, deben contar con un dispositivo que permita verificar la inclinación del chasis, inclinómetro, alarma de todo movimiento y protección en el acelerador de la canasta. Los telehandler deben tener la pluma marcada de acuerdo con las tablas de capacidades de estos equipos. Todas las grúas con una capacidad de carga máxima mayor o igual a 3 toneladas deben contar con indicador de carga, indicador de capacidad o limitador de capacidad. Garantizar la disponibilidad de la información de variables durante el proceso de izaje, tales como carga, ángulos, longitudes de boom, radio, contrapesos. La información sobre el porcentaje de trabajo de la grúa. Ninguna operación de izaje de personas o cargas podrá realizarse por encima de los niveles de velocidad de viento establecido en las tablas de izaje para cada tipo de equipo. Tampoco podrán realizarse operaciones de izaje de personas o cargas bajo condiciones de lluvia o tormentas eléctricas. Y para las tormentas eléctricas, un rango de acercamiento de 10 kilómetros. Todas las grúas y equipos de izaje de cargas deben portar en todo momento los registros de mantenimiento correctivos y preventivos de los últimos 6 meses. El programa de mantenimiento preventivo debe basarse en los manuales de mantenimiento del fabricante. Todos los equipos de levantamiento mecánico de cargas deben mantener la certificación de inspección anual de tipo estructural, emitida por un organismo con acreditación vigente por el ente designado en cada país, por ejemplo, ONAC para el caso de Colombia, con procesos bajo las normas OSHA o ASME o ANSI, según corresponda. Los dispositivos sensor y control de momento de carga deben ser calibrados cuando se requiera o mínimo cada 6 meses, de acuerdo con los procedimientos de mantenimiento interno de cada compañía. Cada 12 meses debe certificarse la calibración del dispositivo por un organismo con acreditación vigente por parte del ente designado en cada país. Por ejemplo, ONAC para el caso de Colombia, con procesos bajo las normas OSHA o ASME o ANSI, según corresponda. Los aparejos y elementos de izaje deben contar con la certificación original del aparejo suministrada por el fabricante.
Cada equipo de levantamiento mecánico de cargas que utilice aparejos deberá contar con el listado de verificación de integridad de los aparejos, basados en las normas del fabricante y realizados por una persona calificada del contratista, con una periodicidad de 6 meses. Para aparejos no convencionales, en caso de no contarse con certificación del fabricante, deberá realizarse una certificación externa con un organismo de inspección acreditado. Para el caso de grúas no móviles, siempre que se realice un proceso de arme de las mismas para operaciones en o para Zenit, la grúa debe ser certificada nuevamente. Cuando se realice un mantenimiento mayor al equipo de izaje, la certificación de inspección emitida antes del mantenimiento pierde vigencia. En este caso, se debe realizar una nueva certificación de inspección, una vez finalizada la intervención. Se entiende por mantenimiento mayor a. Cambios en los émbolos de los sistemas de gatos hidráulicos del equipo. La intervención con soldadura eléctrica u oxiacetilénica a los sistemas de anclaje de equipos o en su superestructura. Cambios de empaquetaduras del boom. Mantenimiento en el sistema de tornamesa del equipo. Cambios mayores en el sistema de izaje. Se considera elemento para izaje de cargas todo aquel accesorio que se use para la sujeción entre la carga y el equipo de izaje, como los siguientes: eslingas de fibra sintética, eslingas redonda de poliéster, eslingas metálicas de guaya y o cable, eslingas de cadenas, eslingas de malla metálica, grilletes, cáncamo y tensor, argollas, barras separadoras y ganchos. Ahora, profundicemos en las condiciones que se deben presentar para considerar que un izaje es crítico. Izajes críticos son aquellos izajes que por las condiciones de la carga y del área del izaje generan condiciones de riesgo adicionales a los registrados en la mayoría de los izajes o que se acercan a los límites de los equipos de levantamiento. Las condiciones que definen los izajes críticos incluyen pero no se limitan a las siguientes características. Haz clic en los botones. El izaje se desarrolla entre el 75 y el 85% de la capacidad bruta, calculada de acuerdo con las tablas del equipo. El potencial de pérdida de acuerdo con la matriz RAM de evaluación de riesgos es alto o muy alto. El valor de la carga, material inerte, supera $1.000.000. Esto no aplica para el caso de izaje de personas o de material inflamable o explosivo. La pérdida de la carga puede afectar en más de un 50% la producción del área donde se realiza el izaje. El izaje se hace por encima de equipos o líneas presurizadas. El levantamiento de una carga se realiza con 2 o más equipos de izaje. Cuando se levantan personas en canasta con grúas. El contenido de la carga es de alto riesgo, por ejemplo, contiene químicos, explosivos, etc. El levantamiento de la carga se realiza por debajo de las distancias mínimas de cables o líneas eléctricas aéreas establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. El área de izaje está clasificada como restringida por sus condiciones de alto riesgo. Se utilizan elementos no convencionales, fabricados para un movimiento en particular. Se realiza izajes por debajo del nivel cero. El izaje con grúa se hace sobre plataformas marinas o fluviales. El nivel cero en izaje se presenta cuando por las condiciones del área de izaje, la pasteca con carga izada se encuentra por debajo del nivel de los estabilizadores del equipo de izaje, a diferencia de los tractores de brazo lateral Side Boom Tractors, el cual está diseñado para trabajar por debajo del nivel cero. Para los izajes críticos,
El controlador de maniobras debe definir en la planeación del izaje los protocolos a seguir en las maniobras. Finalmente, conozcamos los roles y las responsabilidades de las personas que se involucran en el levantamiento mecánico de cargas. A continuación, conoce los diferentes roles de las personas que participan en el levantamiento mecánico de cargas. Para empezar, haz clic sobre el rol ejecutor. El ejecutor es la persona asignada como responsable y líder de un trabajo, mediante una autorización otorgada por el emisor, que puede ser trabajador directo de Zenith o contratista o un socio estratégico. Este rol lo puede desempeñar el supervisor de mantenimiento, el supervisor del contratista o un trabajador designado, y su estancia en el sitio puede ser permanente o temporal. Las responsabilidades del rol ejecutor son: validar con su firma el plan de izaje realizado por el operador y el aparejador en el movimiento de cargas y personas. Verificar que se cumplan los criterios de chequeo de operación de equipos. Asegurar que se cumplan los niveles de supervisión establecidos en el contrato y en el servicio de levantamiento mecánico. Asegurar que, antes de la autorización de la maniobra, se hayan efectuado con cada equipo las preparaciones y procedimientos para el izaje. Combinar las recomendaciones de aproximación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Verificar el cálculo de distancia y compararlo con el límite de aproximación de las tablas de distancias mínimas de seguridad, según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Continuemos con el rol operador de equipos de izaje. Oprime el botón. Las responsabilidades del rol operador de equipos de izaje son: conocer y aplicar las políticas sobre alcohol y drogas de Zenith y no encontrarse bajo presiones psicológicas al operar el equipo asignado. Participar en el grupo interdisciplinario de elaboración del análisis de riesgo de la actividad. Conocer el peso, centro geométrico, centro de gravedad, tamaño, contenido, puntos de aparejamiento y demás particularidades de la carga a izar. Asegurar y entender las tablas de capacidades del equipo y de los dispositivos sensores y de control de carga cuando aplique. Seleccionar los elementos básicos del equipo y accesorios para su mejor configuración, con el fin de cumplir los requerimientos seguros del izaje. Elaborar y firmar junto con el aparejador o señalero el plan de izaje. Conocer las señales de mano internacionales y mantener una línea de contacto visual o radiofónica permanente con el aparejador o señalero del equipo de izaje. Diligenciar diariamente la lista de chequeo preoperacional del equipo. Una vez diligenciada, tenerla a la vista y validarla con el supervisor. Evaluar las condiciones atmosféricas y locativas en el momento del izaje para no realizar maniobras inseguras. Las condiciones inseguras que se pueden presentar son la lluvia, tormentas eléctricas, vientos mayores, iluminación, entre otros. Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo y accesorios de izaje, y verificar la inspección realizada por el aparejador o señalero cuando aplique. Mantener constante comunicación con el aparejador o señalero y el controlador de maniobras cuando aplique. Detener la operación si las condiciones de seguridad lo ameritan y seguir con los lineamientos de seguridad establecidos para cada equipo en este procedimiento. Inspeccionar diariamente y hacer cumplir el mantenimiento diario del equipo, según lo indicado por el fabricante. Verificar la funcionalidad de los dispositivos operacionales y de seguridad del equipo. Negarse a operar la grúa cuando alguna parte de la carga o de la grúa pudiera ingresar en la zona prohibida de líneas eléctricas energizadas. El operador puede negarse a hacer un izaje si hay razones comprobables y justificadas técnicamente que éste podría ser inseguro.
El levantamiento debe proseguir solo después de que estas observaciones hayan sido discutidas con el emisor del permiso de trabajo y el responsable de la maniobra, y se hayan identificado los riesgos y asegurado las condiciones operativas. Finalmente veamos el rol aparejador o señalero. Oprime el botón. Las responsabilidades del rol aparejador o señalero son: conocer y aplicar las políticas sobre alcohol y drogas de CENIT y no encontrarse bajo presiones psicológicas al operar el equipo asignado. Conocer el inventario de los equipos de izaje, los factores que afectan la capacidad de los aparejos y los criterios de rechazo e inspección. Analizar las limitaciones para los enganches y definirlos correctamente. Usar apropiadamente los puntos de izaje. Garantizar que las capacidades de los diferentes accesorios y elementos de izaje son las adecuadas, teniendo en cuenta el centro de gravedad, puntos de izaje, geometría y peso de la carga. Participar en las reuniones preizaje y en la elaboración del análisis de riesgos de la actividad. Participar y firmar el plan de izaje para la actividad. Antes de cada maniobra, inspeccionar técnicamente los aparejos de carga según los criterios de aceptación o rechazo. Verificar la correcta señalización, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de izaje, así como su certificación de inspección de acuerdo con lo establecido en el procedimiento. Conocer las normas y procedimientos seguros de las operaciones con el equipo de levantamiento que apoya en la maniobra. Conocer las normas técnicas aplicadas a accesorios y elementos de izaje para las actividades de aparejamiento de cargas. Determinar la adecuada verticalidad del bloque de carga con el centro de gravedad de la carga, antes y después del levantamiento. Conocer las señales de mano internacionales. Mantener una línea permanente de contacto visual con el operador en el desarrollo de la maniobra. Cumplir con las demás funciones y roles para aparejadores o señaleros descritas en las normas de izaje. ¡Felicitaciones! Has finalizado el curso Levantamiento Mecánico de Carga. Ahora estás en capacidad de reconocer los entes internacionales que emiten las normas regulatorias o estándares de seguridad para el levantamiento mecánico de cargas y los documentos locales que definen los criterios de operación y mantenimiento. Explicar las condiciones generales en los equipos de levantamiento mecánico de cargas. Reconocer los requerimientos de los trabajos de levantamiento mecánico de cargas y de personas.
Describir las condiciones que permiten categorizar los izajes estándares o críticos. Identificar los roles y las responsabilidades del personal que interviene en una actividad de levantamiento mecánico de cargas.